Última hora. Noticias Telecafé, edición central. En vivo desde el estudio con Mariana Guzmán, Nicole Martínez, Natalia Vargas, Omar Cepeda y Stephanie Cruz. Hoy desde el Eje Cafetero, ubicado en el centro occidente colombiano. Ahora vamos con nuestros titulares. ¿Qué sabemos de este maravilloso lugar colombiano? Todo lo que necesitas saber antes de visitarla, su geografía, historia, cultura y demás curiosidades en minutos. Prepárese para conocer el uso que le dan los lugareños a los alimentos en celebraciones religiosas y sociales, con nuestra corresponsal invitada, Mariana Guzmán, desde el lugar de los hechos. ¿Qué costumbres peculiares tienen los cafeteros cuando se encuentran en estados fisiológicos especiales, tales como la menstruación o el embarazo? Nuestra reportera Stephanie Cruz en el lugar de la noticia. En breves instantes les mostraremos cómo se comportan los habitantes de la región cafetera en estados patológicos, cómo curan la ansiedad o la tos. Nuestra periodista Natalia Vargas se dio a la tarea de investigar sus costumbres milenarias. Noticias Telecafé habló en exclusiva con algunos residentes de la zona cafetera, indagando sobre los posibles simbolismos de sus alimentos, sus relaciones con otras culturas y la estrecha relación que guardan con el alimento que les dio su nombre. ¿Cuáles son los alimentos preferidos por los cafeteros? ¿Cuáles evitan consumir? No se pierda nuestra sección Filias, Fobias y Tabúes en minutos. Autoridades de la región estarían preocupadas por la situación actual de sus habitantes. En minutos compartimos con ustedes la difícil situación de algunas zonas de la región. El Eje Cafetero, una de las regiones más queridas por el pueblo colombiano y que ha cautivado a extranjeros de múltiples nacionalidades. Se ubica en el centro occidente colombiano y es evocada por sus habitantes como una región histórica cuyos rasgos característicos actúan como repertorios comunes de orgullo. Está ubicado en el centro oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Antioquia, al este con Caldas y Tolima, al sur con Quindío y Valle del Cauca, y al oeste con Chocó. Se delata una condición necesaria, el café, como marco cultural de una construcción social y espacial que deriva de una actividad agrícola que aparece en el escenario histórico de su espacio geográfico. Se trata de una región que tradicionalmente contiene 3 departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda. Para adentrarnos más en la cultura de estos 3 departamentos, hablaremos de los grupos étnicos que encontramos en esta bella región. Para esto tenemos aquí con nosotros a Fabián, un experto en la materia. Bienvenido. Por favor, cuéntanos un poco de esto. Claro, en Quindío existen 7 pueblos indígenas organizados en 2 resguardos, 19 cabildos, 8 parcialidades con territorio y diversos asentamientos en los municipios. Estas etnias se distribuyen en Embera Chamí, divididos en Pirza y Embera Catío y Yanacona. He de mencionar que gracias a Roberto Restrepo, destacado antropólogo, se conoce que en el territorio también hay presencia de inganos, otavaleños, quichua, guavianos, nasa y pijaos. Muchas gracias, Fabián. Con respecto a Caldas y Risaralda, ¿qué nos podrías decir? De hecho, en Caldas encontramos 4 grupos: los descendientes de la colonización antioqueña, los poscolonos boyacenses, los indígenas y negros. En el primer grupo, los colonos antioqueños llegaron al territorio del actual departamento durante el siglo XIX. Miles de familias que organizaron fincas, levantaron colombias o poblaciones,
trazaron caminos, organizaron puentes e incluso desarrollaron relaciones económicas, sociales y culturales en un proceso que recibió el nombre de colonización antioqueña. Los descendientes de estos colonos constituyen el mayor porcentaje de la población caldense. Luego de esto tenemos al colono boyacense. Esta colonización se inició desde comienzos del siglo XX en el páramo de las Letras y en las tierras frías del municipio de Salamina, con el objetivo de cultivar papa. Hoy se han extendido hacia las regiones frías de los municipios de Aranzazu, Neira, Marulanda y Villa María. Por otra parte, tenemos el río Cauca. Este río fue el centro de todas las culturas indígenas de la región. En la ribera oriental habitaron quimbayas, irrúas, carrapas, pícaras, pozos, paucuras y armados, mientras que en la orilla opuesta se encontraban acermas, irras, quinchías, sopías, caramantas y cartamas. Finalmente, el grupo de los negros, ante la disminución de la población indígena, se desarrolló un amplio comercio de mano de obra esclava para satisfacer las necesidades de la economía minera. Esta actividad desarrolló haciendas, caminos, poblados e infundió el desarrollo económico y social a toda la región, hasta finales del siglo XIX. Como consecuencia de lo anterior, hoy subsisten poblaciones negras de San Juan, Marmato, Supía y Guamal. Se conservan tradiciones y costumbres que datan del periodo colonial y que han logrado sobrevivir en combinación con elementos europeos e influenciados por la colonización antioqueña y la agricultura indígena. Fabián, muchas gracias por toda esta información de gran importancia. Ahora pasemos a un aspecto bastante atractivo de esta región, la producción agropecuaria. Desde sus inicios, la región se caracterizó por la dependencia del cultivo del café. A este se le ha otorgado otro valor, pues sus usos se han extendido más allá de lo comestible y ha pasado a ser usado en artesanías y cosméticos, por lo que su producción no solo se enfoca en el consumo, sino como producto de explotación turística que representa a toda una región. Los principales cultivos del Quindío son el café, el plátano, la yuca y los cítricos. Algunos cultivos industriales como la soya, el sorgo y el cacao. La ganadería también es importante, especialmente para la carne y la leche. Y a pesar de no tener una minería desarrollada, cuenta con buenos yacimientos de oro, cuarzo, carbón, plata, cobre, mármol y caliza. Ahora, en Risaralda, los cultivos más representativos son el café, el plátano, la caña azucarera, la caña panelera y el aguacate. La producción industrial se concentra especialmente en alimentos, bebidas, textiles, papel y carbón. La agricultura en Caldas ocupa un segundo lugar en su economía. Este sector, representado en su mayoría por el cultivo del café, convirtiendo a Caldas en el segundo productor a nivel nacional con el 15%. Además, hay producción de muchos otros productos. El departamento cuenta también con minas de mercurio, antimonio, alambre y caolines, pero más importante todavía, el oro que ha sido históricamente explotado en el departamento se reconoce sobre todo a Marmato, por ser el lugar de explotación de oro más antiguo del país y ser un atractivo turístico de este municipio. Ahora nos dirigimos al centro de la zona cafetera con mi colega Mariana Guzmán. Dentro del eje cafetero y Antioquia tenemos diversos alimentos típicos o tradicionales que se dan dentro de diferentes celebraciones religiosas y sociales. Para poder identificar estos alimentos y preparaciones, vamos a dividir esta región en 4 partes. En primer lugar tenemos la zona de Caldas. Dentro de las celebraciones más especiales de esta zona tenemos el Carnaval del Diablo en Río Sucio, el cual celebra la unión de dos pueblos enemigos, San Sebastián de Quiebralomo y el pueblo de la montaña. En esta celebración los alimentos que más se consumen son los famosos hogagatos, chiquichoques o nalga de ángel y el alma negra que incluye frijol, así como alimentos infaltables para el desayuno como lo son el pan montañero. Y las celebraciones más importantes de esta zona es la Feria de Manizales. Este evento se destaca por mostrar paisajes,
por mostrar la gente cordial. Además es el punto central de la realización del Reinado Internacional del Café y la temporada taurina. Se muestra una gran variedad de alimentos y preparaciones típicas de la región, como por ejemplo sus platos a base de frijoles, dentro de los cuales tenemos frijoles caldenses y azorrete, sudados, lengua de res en salsa de cilantro y tomillo, calentado, sancocho de uña, tamales, arepas como las arepas de mute, parva de tienda, borrachos, cuajadas, cucas, cañas, lenguas. Por otra parte, también hay otros alimentos típicos como el ahogado, la ensalada caldense de repollo, el vino de naranjas, el guarapo, el azorrete, los buñuelos. Y si se buscan opciones más dulces, se tiene la macana, los alfandoques, el arequipe, la guapanela y claramente su alimento estrella, el café, en todas sus preparaciones: caliente, frío, granizado. En la región, las bebidas alcohólicas que más se consumen son el aguardiente de Caldas, y en Pereira también se consumen grandes cantidades del aguardiente antioqueño. Sin embargo, reina la preferencia por el ron viejo de Caldas. La cerveza más popular es la póker y la costeña, entre otras bebidas fuertes que se consumen regularmente. Tenemos el brandy, el vodka, el whisky y el tequila José Cuervo, que está ganando actualmente terreno. Por otra parte, también tenemos la mistela, una bebida hecha a base de aguardiente, almíbar, manzanilla y mejorana. En segundo lugar tenemos la zona de Risaralda. Entre las celebraciones más características de esta zona tenemos la celebración de la Semana Santa en abril-mayo. Esta está ubicada en Pereira y miles de feligreses van a este lugar por estas fechas. Aunque esta celebración es característica de toda la región, los alimentos que se consumen o se evitan son peculiares en todas estas zonas. En esta semana se evita el consumo de carnes rojas por cuestiones éticas y religiosas, aumenta el consumo de pescado acompañado de la arepa paisa, se sigue consumiendo un plato tradicional como lo es la bandeja paisa y el sancocho, y muy importante, se sigue manteniendo la celebración importante de esta zona es la Feria de la Cosecha. Esta se celebra entre agosto y septiembre en Pereira y es una gran reunión que representa lo mejor no solo de la cultura cafetera, sino de una región que aporta gran parte de empeño, sacrificio y talento para el progreso de todo un país. En este afloran las tradiciones, el arte, la unión y la cultura. Durante esta celebración se tiene una gastronomía muy diversa que incluye muchos tipos de alimentos y preparaciones típicas de la zona de Risaralda. La mazamorra, dentro de la cual es un legado de los moros que acuñaron la expresión mazamorra. Este plato derivado del maíz puede servirse de sobremesa o de postre. También tenemos el claro, el cual se trata de un caldo blanco con base de maíz que sirve para acompañar a la bandeja paisa. Entre las preparaciones más importantes tenemos la bandeja paisa. Esta es muy popular entre los colombianos. Se le llama así por la abundancia del plato y esta puede venir acompañada con plátano, carnes, chicharrón, granos, arepas y otros. Por otra parte está la arepa, la cual es un acompañante para cualquier comida, desde el desayuno al almuerzo a la cena. Es un producto de maíz amarillo blanco y se puede combinar con lo que se apetezca. También está la morcilla, la cual es una mezcla de sangre de cerdo con arroz y tocino. Es muy apetitosa y se suele consumir como parte de la tradición culinaria que aquí estilan durante el mes de diciembre. También está el chorizo santarrosano, muy famoso en la región. Y finalmente tenemos el sancocho. Sus ingredientes son verduras y mazorca, además de un fuerte caldo de gallina que acepta mezclarse con otras carnes. En tercer lugar tenemos la zona del Quindío. Entre sus celebraciones más importantes tenemos la fiesta de la palma de cera en enero, ubicadas en Salento. Los alimentos que se ofrecen en esta celebración son principalmente el patacón, la trucha arcoíris, las arepas, las solteritas, los dulces autóctonos, el sancocho y por supuesto los frijoles. Otra celebración de esta zona es el Reinado Nacional del Café, desfile de Yipao y Semana de la Cultura en junio, que se celebra en Calarcá. En este reinado los principales alimentos que se ofrecen son la bandeja paisa, las mollejas de pollo salteadas y la pajarilla con miga de pan tostado, la carne de res, distintos pescados como la trucha y la mojarra y claramente el café en todas sus presentaciones. Una de las celebraciones también más representativas de esta zona es el concurso nacional de velas y faroles. Este concurso se realiza en Quimbaya, Quindío, en donde se plasman hermosos faroles que alumbran en las calles del pueblo, dándole la bienvenida a la Virgen Inmaculada entre los días 7 y 8 de diciembre. Los alimentos que se ofrecen en esta celebración son principalmente natilla, buñuelos, hojuelas, tamales, parva, frijoles y obviamente el café.
En general, el Quindío heredó muchas tradiciones gastronómicas antioqueñas. En ese orden de ideas, la bandeja paisa, que lleva arroz, huevo frito, carne molida, chorizo, plátano, arepa y frijoles, encabeza el variado del menú que brinda la cocina quindiana. Igualmente, el arroz, un cereal que se presenta en otras preparaciones, como el arroz con chorizo, el arroz con pollo y menús auténticos de la región. Por otra parte, también se tienen preparaciones exclusivas, tales como las mollejas de pollo salteadas y la pajarilla con miga de pan tostado, la carne de res y distintas clases de pescado, entre las cuales tenemos la trucha y la mojarra. También tenemos el café, que se deja de servir solamente en su versión de tinto, que es café negro o café pintado con un poco de leche. Incursiona en la creación de todo tipo de rico variado, incluyendo bebidas frías, calientes, postres, galletas, helados, arequipes y la exquisita crema de café, que consiste en una combinación de crema de leche, gelatina sin sabor y café instantáneo. Finalmente tenemos la zona de Antioquia, en donde una de las celebraciones más importantes y famosas es la Feria de las Flores. Este evento se da en agosto y muestra la hermosa cultura antioqueña en todas sus partes y sus magníficos arreglos florales. Los alimentos que se ofrecen en esta celebración son principalmente el mondongo, el chicharrón, el calentado, las arepas antioqueñas, la bandeja paisa, los frijoles antioqueños, los frijoles con pezuña, el sancocho antioqueño, la sopa de mondongo antioqueño, la morcilla antioqueña, el chorizo antioqueño, carnes asadas al carbón o parrilladas, posta o muchacho sudado, ahogado, calentado paisa, arepa paisa tradicional o arepa de tela, arepa de maíz pelado, arepa desmechada, arepa de mote, arepa de arriero, arepa de chocolo con quesito antioqueño, peto, quesito antioqueño, lentejas, tamal y empanadas antioqueñas. Cabe resaltar que todos los alimentos y las preparaciones mencionadas son típicas de la región del eje cafetero y Antioquia. Por lo tanto, se consumen en el día a día de sus habitantes y también en celebraciones especiales. Muy buenas tardes, los saluda Stephanie Cruz, comunicándose en vivo desde la región del eje cafetero y Antioquia. Como en toda región, existen agüeros o prácticas culturales que se transmiten de generación en generación. En estados fisiológicos específicos, como lo es el embarazo, la lactancia o la menstruación. Claramente, el eje cafetero y Antioquia no es una excepción. Por eso, el día de hoy hablaremos con diversas personas para conocer un poco más acerca de estas prácticas. En este momento nos encontramos con la señora Beatriz Arcila y la señora Luz Navarro, para que nos cuenten algunas de estas creencias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos gustaría saber el día de hoy ustedes qué agüeros tienen o han realizado durante el embarazo, por ejemplo. Bueno, pues esos agüeros son como esos rituales o esas creencias que uno escucha como de las mamás de uno, o de las abuelas, o de las tías. En el embarazo pues es muy común como intuir el sexo del bebé desde la barriguita de la mamá. Como por ejemplo se cree que si la barriguita de la madre es redonda va a ser niño, y si es en forma de pico es niña, o que si la embarazada se pone bonita durante el embarazo es porque va a ser un niño, o si se vuelve como más fea o se le hincha la cara y los labios es porque va a ser una niña. También he escuchado que si la edad de la mamita es impar será niña, y si es par es un niño. Y también mi abuela me dice que si la mamá tenía muchas manchas en la cara es porque el bebé será niña. Y yo también he escuchado cosas así parecidas. Una vez mi tía me dijo que si la relación sexual era con amor iba a salir una niña, y si era muy pasional era porque iba a salir niño. Imagínate. Pero ¿sabes qué? Pero bueno, todos son como agüeros. También he escuchado y uno cree que si la embarazada sufre con frecuencia náuseas en el primer trimestre de gestación es porque va a ser niña, o que si le aumenta la cantidad de vello corporal es porque va a ser un niño por la producción de testosterona. Pues eso dicen, o que si el corazón del bebé tarda a menos de 140 latidos por minuto va a ser un niño, pero si late más de 140 por minuto va a ser niña. También que si la embarazada tiene acidez constantemente es porque el bebé nacerá con mucho pelo, imagínate. Bueno, muchísimas gracias a las dos por la información que nos acaban de dar.
Ahora vamos a ver a quién más nos podemos encontrar por acá cerca para que nos pueda decir más sobre estos agüeros. Muy buenas tardes, nosotros somos del noticiero Telecafé. Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Bustamante y esta es mi amiga Estela Molina. Bueno, señora Estela y señora Luisa, cuéntenos por favor qué prácticas o qué creencias o agüeros tienen ustedes en relación al embarazo o la lactancia materna. Bueno, nosotras somos de Dos Quebradas, Risaralda, y pues sí, se tiene hartos agüeros sobre eso. Por ejemplo, mi madre y las amigas decían que si una estaba embarazada y tenía un antojo y no se comía el alimento que uno quería, pues el bebé podría nacer con una mancha con la forma del alimento en el cuerpo. O también que plantar perejil ayuda a conseguir el embarazo, o que los días impares en cuarto menguante ayudan a la concepción de un niño, mientras que los días pares de la luna llena ayudan a la concepción de una niña. También he visto que le soban la panza a la mujer embarazada y le piden un deseo. Sí, pues yo también he escuchado como varias cosas así. Dice que las niñas son más fáciles de parir que los niños, que si la mamita come carne el bebé saldrá cabezón, o que si una está embarazada, ojo, que no debe cortarse el cabello durante el embarazo, porque si no se le pondréis que feo y no le crecerá más. Bueno, y en cuanto a la lactancia, uno escucha que dicen que comer pescado ayuda a subir mejor la leche, o que los sustos o disgustos que tenga la madre pueden cortar la leche. También a una le recomiendan no comer nada frío mientras se lacta, porque el bebé puede contraer gripe, o si se asusta al bebé o se le aprieta muy duro, se puede descuajar. No, sí, a mí también me decían, dice que si el bebé tenía cólicos es porque la leche de la madre es de mala calidad. O que si el bebé sube de peso muy rápido es porque la leche de la mamá tiene muchas hormonas. Pues son cosas que a uno le dicen. Por ejemplo, pille que la esposa de mi hermano también decía que para mejorar la producción de leche, la madre debía tomar disque cerveza, que poní malta, whisky, agua de hinojo. Y también decía que si la leche se dejaba al sol, a la mamá le dejaba disque de bajar la leche. Muchísimas gracias por contarnos un poco más sobre estas creencias que tienen en la región. Ahora vamos a seguir viendo a quién más nos encontramos por aquí para que nos pueda responder unas últimas preguntas que tenemos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuáles son sus nombres? Buenas tardes, mi nombre es Leticia Medina y mi nombre es Carmen Palacios. Qué pena con ustedes, ¿les podríamos hacer unas preguntas para nuestro noticiero Telecafé? Sí, claro, hacele con gusto. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes han escuchado agüeros o creencias sobre el periodo de menstruación? Bueno, pues yo soy de Belalcázar, un municipio cerca de Caldas, y pues las tías le decían siempre a uno que si uno estaba con el periodo era mejor no alzar al recién nacido, porque le puede dar pujo al bebé o tal vez pues si metía las manos a la comida, por así decirlo, la cortaba. Entonces uno en esos días no podía ni cocinar ni ayudar en la cocina. O también le decían a uno que debía pasarse la toalla higiénica con sangre en el rostro para así poderse quitar el acné. Y que uno debía consumir cosas cítricas porque le cortaban la sangre a una. Y no, uno tampoco debía caminar descalza porque le daban a uno unos cólicos, no, terrible. Y se le brotaban más las venas de las piernas a una. Muchísimas gracias nuevamente por habernos regalado esta información y espero que nuestros televidentes hayan aprendido un poco más de esta hermosa región. Directamente desde la región del Eje Cafetero y Antioquia, Stephanie Cruz para Telecafé. Muchas gracias. Gracias, Stephanie, por esa excelente nota. Ahora me encuentro en el estudio donde hemos logrado una entrevista en vivo con un habitante de la región que está por compartir con Telecafé un poco más de esta emocionante historia. Las creencias, prácticas y tratamientos frente a las diferentes enfermedades por parte de los pobladores de Antioquia y el Eje Cafetero se remontan a la época misma en donde se fundaron estos pueblos. Conmigo está el señor Diego, quien por medio de la videoconferencia nos comparte un poco de su historia. Señor Diego, estamos en televisión en vivo, así que adelante, por favor. Sí, señorita, pues ¿qué le puedo contar? Las casas que se iban construyendo, pues nunca faltaba una huerta, ¿no?
donde al lado de las plantas alimenticias como el tomatico o la cebollita, pues también crecían planticas medicinales, como por ejemplo el polo, la manzanilla, la albahaca, el apio, el cidrón, entre otras. Señor Diego, ¿y ustedes cómo usaban esas plantas? ¿Quién les decía cómo usarlas? Bueno, señorita, pues a mí me enseñó mi mamá y a ella su mamá también. Es como una tradición, ¿sí me entiende? Pero hay personas en los pueblos a los que les tenemos mucha fe. Se llaman yerbateros y sobanderos, ¿los conoce? Siempre hay uno por vereda. Ellos le dicen a uno qué hierba usar para cada cosa y eso es bendito. Les quita el cuajo a los niños, acomodan huesos y demás cosas. Claro, también vamos al médico. Pero aquí se le tiene mucha fe a esas personas. Incluso tienen libros que usan para cada cosa y todo. ¿Y podría usted darnos un ejemplo en específico de cómo usarlas? Claro que sí, señorita, ¿cómo no? Vea, para enfermedades como la ansiedad o crisis nerviosa se recomiendan pócimas de ramas de cidrón, toronjil, mejorana, entre otras plantas aromáticas. Para enfermedades estomacales se aconseja una bebida de cáscara de guayaba, agria, eso sí, una verruga que producen las moras castilla revueltas con almidón de yuca. Y para enfermedades como la tos, se recomiendan limones biches en agua de panela, mezcladas con hojas de eucalipto y un poco de saúco, eso es bendito. Gracias, señor Diego, por abrirnos las puertas de su casa y contarnos esta información que seguro será de ayuda para más de uno de nuestros televidentes. Pero no se despeguen de su noticiero Telecafé, pues en instantes les traeremos una nota especial sobre el simbolismo de los alimentos que guarda esta cultura, sus raíces y sus influencias. Ya regresamos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Hoy tengo un día chocolate sol. Sale el sol, mamá nos prepara chocolate sol. Rico y calentico chocolate sol. Un gran alimento de rico sabor. Más de 21.536 días Chocolate Sol, dándole a los colombianos energía para todo el día. Chocolate Sol. Con mucha energía y rico sabor. Bebo, sales en tu bar, que mañana al mundo voy a salvar. Bebo, sales en tu bar, que mañana al mundo voy a salvar. Ya se acaba el día y no me quedan energías. He aprendido, he jugado, es hora de estar desenchufado. Pongo mi pijama, quedo listo para la cama. Con mi sonrisa bien cepillada, mis poderes los recargo con la almohada. Bebo, sales en tu bar, que mañana al mundo voy a salvar. Que mañana al mundo voy a salvar. Bretaña acompaña tus mejores momentos. El eje cafetero tiene sus raíces culinarias provenientes de culturas indígenas antepasadas, así como en culturas ibéricas, africanas, árabes y de países vecinos. Su gastronomía es tan importante que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. No solamente los alimentos, sino que también la cocina tradicional juegan un papel muy importante en la comunidad del eje cafetero, para poder conservar los rasgos de mayor definición de su cultura. La cultura y la cocina del eje cafetero, el Quindío, Antioquia y todas estas regiones son el reflejo de la diversidad étnica, cultural, natural y geográfica que se instauró con el proceso de colonización a mediados del siglo XVIII. Es importante mencionar el alimento que le dio el nombre a esta región, el café.
Las primeras plantaciones a mediana escala se documentaron por primera vez en 1808, introducidos por Mariano Ospina Rodríguez en la región del Bajo Antioquia, y se extendieron por lo que hoy se conoce como el eje cafetero. La simbología que tiene este alimento radica en que tomar una taza de café por la mañana es, para muchos, un rito personal, que se repite con otras personas a lo largo del día. Es un empujón adicional que le permite realizar sus tareas diarias. Otro de los platos emblemáticos de esta región es la bandeja paisa. Para este plato no existen registros históricos, sino que vendría a ser la evolución, combinación y adaptación de la comida típica en los hogares antioqueños. Pero existe una interesante versión de su creación y de la simbología que posee. Y para explicarnos un poco más de esto, se encuentra con nosotros en el estudio de Telecafé el historiador de comida paisa Juan Fonseca. Cuentan pues que en la década de los 60 a un señor llamado Hernando Giraldo, de origen caldense, dueño de un restaurante de Bogotá, le pidieron organizar un buffet con comida paisa. Él ofreció variedad de carnes basado en la costumbre de los hogares antioqueños de preparar diferentes tipos de proteína para ir combinándolas con los frijoles que no podían faltar. La intención era que los comensales eligieran una sola de la gran variedad, pero se llevó una sorpresa al ver que sirvieron a su antojo y en grandes proporciones todas las carnes, incluyendo el huevo frito. Como gustó mucho, quiso ofrecerlo en la carta de su restaurante, servido en bandeja para darles espacio suficiente a todas las carnes y para que se viera bien presentado. Eso sí, el plato recibió una gran acogida y al poco tiempo se difundió a través del territorio. Es tradicional que se sirva en un plato negro de barro, y esto nos conecta con las costumbres de los arrieros paisas. En Pereira, por ejemplo, antes de servir la bandeja se pone en la mesa media botella de aguardiente, se sirve un trago para cada comensal y luego de beberse el popular guarito, ya es momento de empezar con la bandeja. La simbología de este plato radica en nuestros antepasados, en esa conexión histórica que tenemos con ellos, con el trabajo duro, con la recompensa del trabajo duro, con la familia y los valores anteriormente mencionados. Doctor Fonseca, muchísimas gracias por toda esa información. Ahora vamos con mi compañero Omar a nuestro último segmento de su noticiero Telecafé, filias, fobias y tabúes. Sabemos que como población tenemos características y creencias que nos identifican a cada uno y a cada una de las personas en nuestras regiones. Pero hoy, específicamente hoy, en este reportaje hablaremos de las filias, fobias y tabús en común que tiene la población del eje cafetero. Acompáñenme a mí a conocer un poco más de esta maravillosa y hermosa región. Las filias, caracterizadas por esa atracción y preferencia hacia algo específico, como lo pueden ser los alimentos aquí en el eje cafetero y en Antioquia, esta atracción se ve muy encaminada hacia alimentos con alto valor nutricional, como el arroz, los frijoles, el delicioso chicharrón, las arepas que en conjunto dan uno de los mejores platillos característicos y emblemáticos de aquí a Antioquia, y claro, de Colombia, esta es la bandeja paisa que claramente es la insignia de la gastronomía antioqueña. Además cuentan con la famosa mazamorra paisa, que tanto hemos escuchado hecha a base de alimentos más comunes de la región, que es el delicioso maíz. Otros de los alimentos favoritos de los antioqueños es el delicioso café, que como todo hace gran parte fundamental de la cultura antioqueña. Además, el chocolate no podría faltar, con leche y queso, la guapanela deliciosa en las mañanas y, por qué no, acompañadas de las características almojábanas de estos lugares. Y si buscamos bebidas un poco más fuertes nos encontramos como el aguardiente, o como se le dice, el guaro. También es común el consumo de cerveza a lo largo de todos estos territorios, una palacet, ¿no? Ahora, las fobias, caracterizadas por esa aversión ante algo o cierta repulsión, en este caso, determinados alimentos, y en esta región esos alimentos generalmente hacen parte de otras regiones, como las que son del altiplano cundiboyacense. Estos alimentos
son los cubios, los nabos, las habas, entre otros, los cuales son menos elegidos por los antioqueños y generan también cierta aversión o repulsión. Los tabús reconocidos por ser prohibiciones de diversos tipos, para este caso, en torno a la región cafetera, al ser una región tan diversa con múltiples inclinaciones hacia alimentos, es difícil definirlos específicamente, aunque algunos de ellos pueden ser o aparecen como no consumir carnes fuera de las comunes, hablando de las carnes de vaca, de cerdo, del delicioso pollo y el pescado. Y según la tradición católico-cristiana, durante la Semana Santa, no, está prohibido rotundamente prohibido el consumo de carnes rojas. El consumo de insectos diferentes a la hormiga culona también hace parte de un gran tabú en esta región, ya que, pues por costumbre, solo se consume la hormiga culona, pero ningún otro insecto se ve como un alimento. Y aunque las fiestas y los alimentos nos brindan un aspecto muy colorido del eje cafetero, las cifras en salud, nutrición, educación y ambiente no son tan alegres. Respecto a la nutrición, en los 3 departamentos se observan los porcentajes más altos de delgadez de la región central. En este caso, un 2.5% de delgadez para la subregión, tanto hombres y mujeres de 18 a 64 años. Si hablamos de educación, en el Quindío observamos cifras preocupantes. 1 de cada 2 niños menores de 5 años no se encuentra en el nivel de transición, en el cual debería estar. 3 de cada 10 niños que deberían estar en la secundaria no lo están. 1 de cada 2 niños no están en la educación básica, en la cual debería estar. Y al hablar de la educación superior, el indicador de progreso se encuentra muy por debajo al del país, de un 27.4% con un 22.3%. En Caldas, por medio de encuestas se evaluaron diversos aspectos de la educación. Los jóvenes de 14 a 26 años calificaron infraestructura, en la cual se obtuvo un promedio de 3.4. Proceso de enseñanza y aprendizaje 3.7. Con esto, queremos resaltar es que los jóvenes tienen una percepción regular de la calidad de la educación. En Risaralda, la deserción escolar va en aumento, tal así que en secundaria se presenta una tasa del 53%. Este departamento además presenta un nivel de repitencia elevado en casi todos los niveles, especialmente en 8º y 11. Siguiendo con la salud, en este caso para los 3 departamentos, la principal causa de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de muchas otras enfermedades como diabetes, deficiencias nutricionales, etc. Ahora, por último, algunas problemáticas ambientales que representan un riesgo para el patrimonio cafetero son principalmente el cambio climático, debido a los efectos directos e indirectos que esta amenaza puede producir en el sector agropecuario. Es un riesgo también para los ecosistemas, por los cambios en la distribución del patrimonio hídrico, afectando los requerimientos fisiológicos. Otro problema de peso que nos explica el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi es que esta zona, que comprende Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila, tiene una extensión de 11,8 millones de hectáreas, de las cuales más de la mitad, 6,1 millones, presenta problemas por el abuso de la agricultura y ganadería. Hasta aquí su noticiero Telecafé, comprometidos con la mejor información de la región cafetera. Gracias por su sintonía y no se pierdan a continuación nuestra programación estelar, Café con aroma de mujer y azúcar.